Es jefe de Departamento de Análisis y Evaluación en Senacica, Zagarpa, y es subdirector de Análisis Econométrico y director de Proyectos Estratégicos en Cedesol. Sin más por el momento, los dejo con el maestro Fernando Acosta y su conferencia Panorama y retos del desarrollo social en México y Morelos. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a empezar. La presentación que les tenemos el día de hoy se llama Panorama y retos del desarrollo social en México y Morelos. La presentación está organizada en tres partes. En la primera nos vamos a detener un poco a explorar a qué nos referimos con desarrollo social, sobre todo concentrándonos en el tema de la pobreza, cómo se define, cómo se mide. Y bueno, enseguida, una vez que ya tenemos un panorama de cómo es que se mide y cómo se define la pobreza en nuestro país, vamos a explorar un poco los principales resultados en el ámbito nacional y para la entidad Morelos. Y por último, tenemos un par de láminas en las que señalamos los principales retos que enfrenta nuestro país y bueno, y las entidades federativas para mejorar el desarrollo y bienestar social. Bueno, vamos a comenzar. No sé si ustedes estén un poco familiarizados con la medición de la pobreza, pero en estas láminas vamos a hacer una especie de repaso de cómo es que se ha medido y cómo se mide actualmente. Un dato que les mencionamos es que la medición oficial que actualmente se realiza es relativamente reciente. Reciente lo digo porque la primera medición multidimensional de la pobreza data de 2009 y utiliza datos de 2008, pero previo a esto, entre 2001 y 2002, la Secretaría de Desarrollo Social entonces formó un comité técnico para la medición de la pobreza y resultado de ese comité técnico que agrupaba a expertos en temas de desarrollo social y pobreza, se generó una medición de pobreza por ingresos. Esta medición de pobreza por ingresos pues utilizaba diversas líneas o niveles de ingreso para determinar la situación de las personas. Las mediciones de pobreza por ingreso lo que hacen es definir una línea a partir de la cual se puede considerar que una persona se encuentra en pobreza. Esa línea en general representa el valor de una canasta de bienes o servicios, a partir de la cual si alguien se encuentra por debajo o tiene más bien ingresos por debajo, se dice que se encuentra en pobreza. Para esta medición de pobreza por ingresos, pues había tres líneas, que no sé si hayan alguna vez escuchado, pero una era la pobreza alimentaria, que se refería a que si un hogar hiciera uso de todo su ingreso, pues no alcanzaba a cubrir el costo de una canasta alimentaria. Enseguida teníamos una línea que hacía referencia a la pobreza de capacidades y era el ingreso que representaba tener la canasta alimentaria más gastos en educación y salud. Si una persona no contaba con los ingresos suficientes para poder acceder a estos bienes y servicios, pues se encontraba en pobreza de capacidades. Y finalmente había una línea que hacía referencia a la pobreza de patrimonio, en la que además de la canasta alimentaria, los gastos relacionados con educación y salud, se consideraban otros servicios, básicamente transporte, los servicios de vivienda y bueno, los gastos relacionados con vestido. Como les decía, esto fue un primer intento para medir la pobreza en nuestro país y bueno, enseguida en 2004, ustedes recuerdan la transición de 2000, bueno, en 2004 todos los partidos políticos aprobaron la Ley General de Desarrollo Social. Esta ley fue relevante porque, entre otras cosas, creó a un órgano independiente para medir la pobreza, que fue el Coneval, que es muy reconocido actualmente. Y bueno, este organismo se creó en 2006 y comenzó a trabajar en una nueva medición que no solamente consideró la variable ingreso para determinar si una persona se encuentra o no en pobreza. Y bueno,
Esa nueva medición tomó como base los requerimientos que la propia Ley General de Desarrollo Social mencionaba. Bueno, regresando al tema de la pobreza por ingresos, lo que puede ser relevante de esta medición es que tenemos datos desde 1992 para las líneas que les mencionaba. Únicamente en esta gráfica lo que tenemos es la línea de pobreza alimentaria y la pobreza de patrimonio. Un dato relevante, si ustedes pueden observar esta gráfica, es que el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza patrimonial o en pobreza alimentaria prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel entre 1992 y 2016. Y bueno, también si observan en esta gráfica hay momentos en los que el porcentaje de personas en pobreza se ha incrementado y estos incrementos se pueden asociar directamente a los momentos que vivía o vivió la economía. Por ejemplo, a mediados de los 90 pues se dio la crisis del error de diciembre de 1994 y aquí podemos ver que eso tuvo como efecto pues incrementar el porcentaje de personas en pobreza a mediados de la década de los 90 para luego ir decreciendo hasta 2006 en el que se encuentran los valores mínimos de las incidencias de pobreza y luego comenzó a incrementarse de manera ligera y esto se puede asociar principalmente a hechos que vivió la economía nacional por entonces. Posterior a 2006 tuvimos la crisis de los precios internacionales, bueno, de los precios de los alimentos. Ese fue uno de los principales motivos que comenzó a impulsar a la pobreza al alza. Y ya para 2008, 2009, pues tuvimos los efectos de la crisis financiera internacional, de la Gran Depresión, que también llevó a que se incrementara un poco la pobreza, pero si de alguna manera podemos también mencionar algo positivo es que estas crisis en realidad no tuvieron un efecto tan pronunciado como la de mediados de los 90. Si ustedes pueden ver, hubo un incremento, pero podemos decir que las acciones de política social ayudaron a contener el incremento de la pobreza. Bueno, continuemos. Esto solamente es para señalarles que una de las utilidades de la anterior medición es tener un panorama pues de mediano plazo de cómo ha evolucionado este problema en nuestro país. Bueno, regresemos a lo que les comentaba. En la Ley General de Desarrollo Social se estableció que la pobreza debía medirse considerando diferentes dimensiones además del ingreso. En la versión de la Ley General de 2004 se consideraban 8 dimensiones, entre ellas el ingreso, y en la reforma que se hizo en 2013 se agregó una más, que tiene que ver con el grado de accesibilidad a carretera. Aquí les ponía la lista de las variables o dimensiones que se toman en cuenta para determinar si una persona se encuentra o no en pobreza. Entre ellas ya les dije está el ingreso, hay una que tiene que ver con la educación, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, tenemos también variables que tienen que ver con la vivienda, la calidad y espacios, los servicios básicos en esta, el acceso a la alimentación, el grado de cohesión social que tiene que ver con cuestiones territoriales o más allá de las personas. Ahorita nos vamos a detener un poco en esto. Y bueno, esta medición se elaboró, como les decía, en 2008, aunque bueno, se publicó el primer resultado en 2009. Y una de las cosas también relevantes es que esta medición utiliza información oficial que publica el INEGI. Bueno, aquí les resumimos un poco el marco normativo institucional de la medición de la pobreza a partir de la Ley General de Desarrollo Social. Como les decía, esta ley creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y bueno, el enfoque que tiene la nueva medición de pobreza es multidimensional, como ya les mencionaba, incluye varias dimensiones, pero también como aspecto novedoso es que es un enfoque de derechos para el desarrollo social. Ahorita vamos a ir mencionando a qué nos referimos con esto. Es un enfoque multidimensional porque no solo consideramos el ingreso,
hace referencia a que se necesitan utilizar indicadores y fuentes oficiales. Y bueno, en la ley también se establece la periodicidad de la medición. El concepto de pobreza que se establece en la Ley General de Desarrollo Social básicamente tiene tres aspectos. Uno tiene que ver con los derechos sociales, otro con el bienestar. Los derechos sociales ahorita los vamos a ver, también el bienestar, y uno más que tiene que ver con la cohesión social y bueno, ahorita les voy a ir explicando de qué se trata cada una de estas dimensiones o aspectos. Los derechos para el desarrollo social. La Ley General de Desarrollo Social establece que se debe garantizar el pleno ejercicio de derechos que tienen que ver con la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, vivienda, el trabajo, el medio ambiente sano y no discriminación. De estos derechos para el desarrollo social obviamente se tiene información e indicadores y la propia ley establece de qué derechos debemos tomar información para identificar si una pobreza, si una persona se encuentra en pobreza o no. Estos indicadores que señala la ley tienen que ver con lo siguiente. Uno es el ingreso corriente per cápita de las personas, es decir, se estiman todos los ingresos que se tienen en un hogar, se suman y bueno, se dividen por el tamaño de dicho hogar. También tenemos una variable que tiene que ver con el rezago educativo promedio en el hogar y esta variable sintetiza información del logro educativo de las personas de acuerdo con el estándar, digamos, de nivel educativo que debiesen tener. Para las personas que están entre 3 y 15 años, además de esto, se pide que, como están en edad de asistir a la escuela, pues estén matriculados, ¿no? Y que asistan regularmente a la escuela. Por otro lado, tenemos el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, que está vinculado fuertemente a la situación laboral de las personas. También tenemos indicadores de calidad y espacios en la vivienda, que básicamente se refieren a los materiales de los que están construidos las viviendas, los techos, los muros, los pisos. Y bueno, también tenemos una variable o indicador que se refiere al acceso a los servicios básicos. Estos servicios básicos van desde electricidad, agua potable y, por ejemplo, si la vivienda hace uso de leña, que cuente con chimenea para que se puedan desalojar el humo, ¿no? Por último, tenemos el acceso a la alimentación y un grupo de variables que se ubican dentro de lo que se denomina cohesión social. Les decía que en la propia Ley General de Desarrollo Social se establece el periodo de la medición de la pobreza y el nivel de desagregación del que hablamos. Por un lado, hay una medición de pobreza por entidades federativas que se realiza cada 2 años. Esta tiene como fuente de información básica el módulo de condiciones socioeconómicas del INEGI, que es una herramienta asociada a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ¿Sí? Mucha gente confunde esas dos herramientas y de hecho en la última o la más reciente controversia entre INEGI y Coneval, no sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento, pero en ella lo que se hizo al final fue ya igualar el tamaño de muestra de la ENIC con el módulo de condiciones socioeconómicas y ahora sí podemos hablar de un solo instrumento, ¿no? Bueno, eso es para la información por entidad federativa que les digo se da a conocer cada 2 años. Hay otro nivel de desagregación que es el municipal y este se da a conocer cada 5 años. La periodicidad de la medición de la pobreza pues está relacionada con la disponibilidad de información. La estatal pues les digo se hace con base en una encuesta, pero la municipal necesita información más desagregada en términos territoriales y hace uso de los conteos de población y vivienda, de los censos también de población y bueno, en el caso más reciente de la encuesta intercensal.
Bueno, aquí les voy a explicar brevemente cómo es que opera la medición de la pobreza para identificar la situación de las personas. Ya les mencioné que es multidimensional porque tomamos al ingreso y un conjunto de variables que se refieren al acceso a derechos sociales. Por un lado está la dimensión del bienestar económico que hace referencia al ingreso de las personas, ¿sí? Y por otro lado tenemos los derechos sociales y en esto se establece si la persona tiene acceso o puede ejercer ese derecho y si no, pues se definen carencias. Estos son dos espacios de naturaleza distinta porque en un lado estamos midiendo ingresos y del otro sí o no la persona tiene acceso o puede ejercer sus derechos. Bien, por el lado del bienestar económico se recupera la idea de establecer líneas de pobreza. En un principio se estableció una línea de bienestar mínimo que ahora se denomina línea de pobreza extrema por ingresos. De nuevo, esta línea representa el valor de una canasta de alimentos y está dividida por ámbitos rural y urbano. Generalmente la canasta en el ámbito rural es de menor valor que la del ámbito urbano. Y de nuevo se define si una persona se encuentra en pobreza extrema por ingresos si tiene un ingreso inferior al valor de dicha canasta. Hay otra línea que considera una canasta no alimentaria, que bueno, además de esta canasta alimentaria incluye otros bienes y servicios que se consideran básicos. Esta línea ahora se denomina línea de pobreza por ingresos, antes se denominaba línea de bienestar económico. En esta línea lo que se hace es conjuntar el valor de la canasta alimentaria más el valor de otros bienes y servicios, como les decía, básicos, que en este caso para conjuntarlos se determinó que tuvieran una elasticidad de ingreso menor a 1, que generalmente la cumplen los bienes básicos o necesarios, y de nuevo también tenemos dos líneas, una para el ámbito urbano y otra para el ámbito rural. Bueno, de esta forma lo que hace la medición de la pobreza es conjuntar estas dos dimensiones, una que tiene que ver con los derechos sociales y otra con el bienestar económico. Bueno, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver las mediciones de Coneval, pero bueno, lo que hace la medición de Coneval es clasificar a las personas o al total de la población de nuestro país en 4 grupos principales, de acuerdo con el número de carencias que tenemos en el eje horizontal. Pueden ser desde 0, si la persona puede ejercer o tener acceso a todos sus derechos sociales, hasta 6, si es que no puede tener seguridad social, servicios básicos en la vivienda, si su vivienda no tiene la calidad y espacios establecidos. También tenemos si no tiene acceso suficiente a la alimentación, si presenta rezago educativo o salud, y estos derechos, si no los puede ejercer, definen hasta 6 carencias, ¿sí? Y por el otro lado, en el eje vertical tenemos el ingreso. Como les decía, si una persona tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza extrema alimentaria, pues se encontrará definida como pobre, en condición de pobreza por ingresos, y si está con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, pues también estará en esos casos. Esta intersección de líneas forma 4 cuadrantes. Ahorita cuando lleguemos a la parte de los indicadores nacionales y estatales, espero que quede un poco más claro. Y bueno, la definición de que una persona se encuentra en pobreza, de acuerdo con el Coneval, es la siguiente: una persona se encuentra en situación de pobreza, se menciona multidimensional, solamente para diferenciarlo de la anterior medición, y en este caso la persona se encuentra en esta situación cuando presenta al menos una carencia social y no tiene el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Bien, esta nueva medición tiene una serie de ventajas en relación con la anterior y aquí las tenemos sintetizadas. De entrada, como les digo, tiene un enfoque de derechos sociales, estamos considerando el acceso a
6 derechos sociales. Y bueno, también al tener en cuenta el ingreso y estos derechos podemos ver la interacción entre la política económica y la política social. Otras de las ventajas de esta nueva medición es que se puede desagregar por diferentes subpoblaciones de interés. Aquí pusimos las más utilizadas. Una es para la población indígena. También se puede conocer cuántas personas adultas mayores se encuentran en pobreza. Otra población de interés podría ser cuántas niñas y niños se encuentran en pobreza. También tenemos datos para cada una de las entidades federativas. Una de las desventajas de la medición por ingresos es que solamente teníamos pobreza en el ámbito nacional, urbano y rural, pero no teníamos información para el total de las entidades federativas. Y bueno, la medición de pobreza también nos aporta información por municipios. En este caso solo tenemos 2 resultados, uno para 2010 y uno para 2015. De la medición estatal tenemos resultados a partir de 2008 con periodicidad bienal. Bueno, otra de las ventajas que podemos destacar de la actual medición de la pobreza es que no solamente identifica a las personas que se encuentran en esta situación, también podemos ver a la población que es vulnerable, ya sea porque tiene problemas de ingresos o porque tiene problemas con el ejercicio de sus derechos sociales. Ahorita vamos a ver eso un poco más a detalle. Y bueno, como hace ver la interacción entre la política económica y la política social, pues también hace más claras las medidas o acciones, ¿no?, de políticas que se tienen que diseñar y ejecutar para tratar de mejorar el desarrollo social de las personas. Bueno, espero que ese panorama, aunque rápido, haya servido para tener más o menos una idea de cómo se mide la pobreza, y ahora vamos a pasar a los principales resultados de la medición más reciente. Esta corresponde a 2016. La medición que se hace para 2018 estará disponible hasta julio de este año. Por eso, bueno, utilizamos esta. Y primero vamos a empezar con los resultados para el caso de México. Como les decía, tenemos datos a partir de 2008. Si ustedes pueden ver, hay ligeros cambios. Por ejemplo, de un lado tenemos del lado derecho el porcentaje o incidencia de personas que se encuentran en situación de pobreza, y la línea que se encuentra más abajo tiene que ver con el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Por ejemplo, en el caso de la incidencia de la pobreza, esta prácticamente se ha mantenido entre los 44.4 que teníamos en 2008 a 43.6, ¿no? En realidad, si uno se viera exigente, pues no hay grandes cambios, ¿no? Podríamos destacar un poco el cambio en la incidencia de la pobreza extrema, en la que sí tenemos un descenso de 11% a 7.6. En términos del número de personas, del lado izquierdo ustedes pueden ver a qué nos referimos. En la última medición, por ejemplo, se tiene que 53.4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 9.4 millones de personas en pobreza extrema. Y de nuevo les digo, los datos sugieren, ¿no?, que no encontramos una tendencia clara o grandes movimientos, ¿no?, en estos resultados. Por el otro lado tenemos también las incidencias relacionadas con las carencias sociales y bueno, el número de personas que se encuentra en esta situación. Aquí lo más destacado es que casi todas las carencias sociales se han logrado reducir a una incidencia entre 20% y 12% de la población, salvo una que tiene que ver con el acceso a la seguridad social, ¿no? Esta se ha mantenido en niveles muy altos, y esto se debe a que el acceso a la seguridad social en nuestro país está relacionado fuertemente con la posición laboral de las personas. Es decir, si una persona tiene acceso a un empleo formal, generalmente se considera que ésta tiene acceso a la seguridad social, y las personas que dependen de ella o que por alguna relación de parentesco, por ejemplo sus hijos, también tienen acceso a esta.
Pero bueno, no sé si ustedes tengan ahí a la mano algún dato de la población ocupada de nuestro país que se encuentra en la economía informal, y esta regularmente se ha encontrado entre 60 y 50 y tantos por ciento, en los últimos años ha ido descendiendo, pero nunca ha bajado de 54 o 55%, ¿no? Y esto se refleja en la carencia por acceso a la seguridad social. Y bueno, les decía, una de las carencias en las que sí podemos o se puede observar cierto éxito, se refiere a la carencia por acceso a los servicios de salud. Esta, por ejemplo, comenzó en 2008 con niveles de 38.4% y ha venido descendiendo hasta 15.5%, ¿no? Esta caída, por ejemplo, se asocia mucho a los efectos de la entrada en vigor del Seguro Popular, y bueno, pero también es una de las cuestiones que implica retos que ahorita vamos a ver, porque no necesariamente el acceso a estos servicios de Seguro Popular, por ejemplo, garantizan que tengan la calidad y sea de manera efectiva para todos los casos. Y bueno, así como tenemos resultados a nivel nacional, en estas láminas les presento los resultados para su entidad. Me imagino que todos aquí viven en Morelos. Y bueno, aquí por ejemplo lo más destacado es que de nuevo la pobreza no tiene, o los indicadores de pobreza no tienen grandes cambios. Lo que sí podemos señalar es que comparados con los resultados a nivel nacional, la incidencia de la pobreza en Morelos es un poco más alta, o sea, prácticamente es 50%, mientras a nivel nacional, recordemos el dato, es de 43.6 y para 2016, y aquí en Morelos estamos en 49.5. Bueno, ese es, podemos llamar un aspecto negativo, pero si nos vamos a algo positivo, podemos ver que la incidencia de la pobreza extrema es menor que la nacional, ¿no? Y bueno, y también ha ido descendiendo desde 8.7 a 5.9. En términos de personas, aquí la gráfica se relaciona a miles de personas, y el total de personas en pobreza básicamente ha rondado el millón, ¿no? En datos recientes, ¿no? Para 2014, 2016, y el número de personas en pobreza extrema pues está en alrededor de 115,000 personas para 2016. De nuevo también tenemos la gráfica de carencias sociales. Si ustedes las observan, se parecen de nuevo mucho, incluso a las que teníamos en el ámbito nacional. El patrón es muy claro nuevamente, la carencia con mayor incidencia y con mayor número de personas que la enfrentan, pues es la carencia por acceso a la seguridad social. Y bueno, el aspecto o el hecho destacado que mostrábamos a nivel nacional de la carencia por acceso a servicios de salud también se aprecia en la entidad. Bueno, los demás valores, como ven, también han ido convergiendo a niveles de 20 a menos de, a 20 a valores entre 10 y 20%, ¿no? Para el resto de las carencias sociales. Bien, esta es la lámina tradicional que muestra el Coneval para los resultados de pobreza. Y tenemos, como les decía, 4 cuadrantes, espero que los puedan notar aquí. Uno es este que está en color blanco, luego tenemos uno en color verde, uno en color gris, y este que está en naranja también incluye a este pequeño rectángulo rojo. En realidad todas estas personas que están aquí son las personas que están en pobreza. En 2016, con base en los datos del módulo de condiciones socioeconómicas, la población total del país era de 122 millones, 122.6 millones de personas. De ese total de personas, 53.4 millones o 43.6% se encontraban en situación de pobreza. Esa población en pobreza se divide en dos. Por un lado tenemos a las personas que se encuentran en pobreza moderada, que son 44 millones, y por otro lado tenemos a las que se encuentran en pobreza extrema. ¿Qué es lo que distingue a estas personas? Todas están en pobreza, pero
aquellas que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo o a la línea de pobreza extrema por ingresos y tienen de 3 o más de 3 carencias sociales, pueden tener 3, 4, 5, 6, este pequeño grupo son las que se define que se encuentran en pobreza extrema. El resto de las personas, hay un grupo que tiene igual ingresos menores a esta línea, pero tiene 2 o una carencia, se encuentran en pobreza moderada, más el resto de personas que tienen ingresos superiores y que tienen de 1 a 6 carencias sociales. ¿Sí? Espero que les vaya quedando claro, pero si tienen alguna duda, bueno, esperamos al final para que nos la planteen. Por otro lado, están las personas que no tienen carencias sociales. Ustedes ven aquí tenemos un 0, o sea, hacen ejercicio de todos los derechos sociales que se utilicen, es decir, tienen seguridad social, acceso a los servicios de salud, tienen una vivienda en buenas condiciones, con acceso a servicios, no tienen problemas en cuestiones de alimentación y bueno, pero estas personas tienen un ingreso muy bajo. En realidad el número de personas en esta situación es relativamente bajo, son 8.6 millones para 2016 y equivalían al 7% de la población. Hay otro grupo de personas que, como ven, superan la línea de bienestar económico o la línea de pobreza por ingresos, pero una característica que tienen es que pueden tener algún problema de carencias sociales, o sea, pueden tener de 1 a 6, aunque tengan ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria y de servicios básicos. Y por último tenemos a un grupo de personas que no son ni pobres ni vulnerables, es decir, que no tienen ni problemas de ingreso ni problemas de carencias sociales, es este rectangulito verde. Bueno, de los aspectos positivos de la medición más reciente es que el número de personas y el porcentaje que se encontraba en pobreza extrema disminuyó, lo cual se considera un aspecto positivo y generalmente se asocia al éxito de las políticas de desarrollo social, tanto federales como estatales, municipales, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos positivos es que el número de personas que no son ni pobres ni vulnerables también se incrementó, y tanto en términos absolutos como porcentuales. También se incrementó el número de personas que no tiene problemas de ingresos, pero sí tiene alguna carencia, que son la población vulnerable por carencias sociales, el rectángulo blanco. Y finalmente también se incrementó el número de personas que son vulnerables por ingresos. Una de las cosas que causa de repente controversia es que se incrementó el número de personas en pobreza moderada, que es el total de personas en esta parte naranja, pero bueno, mucho de ese incremento se debe a que personas lograron superar su condición de pobreza extrema, siguen siendo pobres, pero ahora el término es moderado, ¿sí? Esta misma medición pues se replica para la entidad. Aquí tenemos los datos para Morelos, de acuerdo igual con el módulo de condiciones socioeconómicas. En 2016 el total de la población en Morelos pues, era alrededor de 1.95 millones de personas y esta gráfica pues muestra cómo se distribuía en 2016 este total de población. Ustedes pueden ver que tenemos un porcentaje más reducido, ya lo habíamos mencionado hace un rato, de 5.9 de personas en pobreza extrema, que son o eran alrededor para 2016 de 115,000 personas. El total de personas en pobreza pues era, como les decía también, cercano al 1,000,000 de personas, o sea, de hecho el porcentaje pues prácticamente nos señala que es la mitad de la población la que se encuentra en esta condición y bueno, el total de personas en pobreza moderada era de 850,000 o 43.6%. En este caso, en la entidad, las personas que no son pobres y no vulnerables alcanzaban el 18.1% o 353,000. Las personas vulnerables por ingreso eran alrededor de 154,000 y representaban el 7.9%. Y también teníamos el total de personas vulnerables por carencias sociales que representaban el 24.4% de la población.
El comportamiento de estos grupos de población es muy parecido al nacional, salvo en el caso de las personas vulnerables por carencias sociales, que en este caso disminuyeron tanto en términos absolutos, 13,000 personas básicamente, o 1.3 puntos porcentuales, y esto sí se puede asociar a que hubo un incremento en el número de personas en pobreza, ¿sí? Bueno, y vamos a continuar también destacando algunos otros hechos o indicadores relevantes para el caso de Morelos. Como les decía, el porcentaje de personas en pobreza, el total, sobre todo estos datos hacen referencia a 2014 y 2016 como comparación. El porcentaje de población en situación de pobreza para esta entidad disminuyó 2 puntos porcentuales, y esto quiere decir que cayó en 27.8 miles de personas. En 2014 teníamos 993,000 personas en esta situación, y en 2016 se redujo a 965,000.9. Y bueno, los porcentajes los tenemos abajo, y si uno ordena a las entidades federativas de menor incidencia a mayor incidencia de población en pobreza, pues encontramos que Morelos se encontraba en el lugar 23, ¿no? Si ustedes ven como tiene una incidencia por arriba de la nacional, pues básicamente se encuentra dentro del grupo de entidades que tiene un, digamos, mayor problema en este indicador. Bueno, en cuanto a la pobreza extrema, también disminuyó en términos tanto porcentuales como de número de personas. Aquí les mostramos los datos para las mediciones más recientes, 2014 y 2016, y de nuevo tenemos el lugar que ocupó la entidad, y de nuevo ronda el lugar 20 para 2014 y el 19 para 2016, mostrando pues cierta mejoría, ¿no? En al menos el indicador de pobreza extrema. ¿Qué otros indicadores pueden ser de interés? Pues aquí tenemos la evolución del número de personas con 3 o más carencias sociales, que ha tenido una evolución decreciente en las mediciones. Aquí tenemos el dato, o los datos más bien a partir de 2010 a 2016. También tenemos el dato de la población con 6 carencias sociales, que ha ido disminuyendo de manera importante, que es el último que tenemos aquí, entre 2010 y 2016 disminuyó 78%, y otras combinaciones, por ejemplo, de 3, 4 o 5 carencias sociales también han ido mostrando decrecimientos importantes, ¿sí? Esto quiere decir que más personas tienen acceso a sus derechos sociales. En este par de láminas que siguen están los indicadores asociados a las carencias sociales. Podemos ver, por ejemplo, que las personas con rezago educativo, si tomamos cómo ha cambiado tanto la incidencia como el número de personas, pues prácticamente la mayoría de las carencias han disminuido, salvo esta de rezago educativo. Tenemos el acceso a los servicios de salud, que ha venido disminuyendo también, el acceso a la seguridad social. Las restantes 3 carencias sociales tienen que ver con la calidad de espacios de la vivienda, que también ha tenido reducciones importantes tanto en número de personas como en incidencia, los servicios básicos de salud y la carencia por acceso a la alimentación. Seguramente les vamos a poder compartir la presentación si tienen interés en algún dato en particular. Otra de las cosas importantes de la medición de la pobreza es que de estas 6 carencias sociales que ya les he estado mencionando, se pueden desagregar subindicadores. Por ejemplo, para el caso del rezago educativo, se agrupan tres poblaciones, una que tiene que ver con las personas de 3 a 15 años, en lo que la característica que se toma en cuenta principalmente es la asistencia a la escuela de manera regular. Luego tenemos a las personas de 16 años o más que nacieron hasta 1981. Esto tiene que ver porque el estándar de educación para esas personas era primaria completa,
Y posterior, para las personas de 16 años o más que nacieron a partir de 1982, lo que se espera es que como mínimo tengan educación secundaria. Aún, por ejemplo, en la medición de la pobreza no se incorpora que las personas requieran ya ahora educación media superior, ¿no? Por eso se divide. También, por ejemplo, en el caso del acceso a los servicios de salud, se contempla a las personas de acuerdo con qué institución le provee los servicios de salud. Y aquí tenemos un conjunto de instituciones, desde el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Defensa o Marina, o si la persona hace uso de servicios de salud privados. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social también tenemos a la población que tiene acceso a esto. Generalmente, como les decía, tiene que ver con la ocupación, y las personas que dependen de estos trabajadores pues también tienen acceso a la seguridad social. Y en el caso de las personas adultas mayores de 65 años o más, el acceso a la seguridad social básicamente tiene que ver con que tengan una pensión contributiva. Así podemos desagregar también los indicadores de calidad y espacios de la vivienda, que tienen que ver con los materiales de los que están construidas las viviendas, los pisos, los techos, los muros, y con el número de personas que se encuentran por cuarto. También tenemos que la carencia por servicios básicos de la vivienda pues se refiere o se puede desagregar a los servicios de acceso al agua potable, si se tiene o no drenaje, electricidad, y como les decía, si se cuenta con chimenea en el caso de que en la vivienda se utilice carbón o leña para cocinar. Finalmente, la carencia por acceso a la alimentación pues utiliza una escala que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Las personas que se encuentran en carencia por acceso a la alimentación son las que tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. ¿Sí? Bueno, ya no vamos a hacer más descripción de los resultados, también solo quiero mencionar que hay indicadores de pobreza municipal para todas las entidades del país, para los años de 2010 y 2015. Aquí solamente mostramos un mapa que tiene que ver con los municipios de Morelos y se han clasificado de acuerdo con el porcentaje de personas en pobreza para 2015. ¿Sí? Si ustedes quieren tener estos datos, pues pueden consultar las publicaciones de Coneval o la página de la ahora Secretaría de Bienestar, que anualmente publica un informe de pobreza nacional, estatal y por municipio. Bueno, como les decía al principio, queríamos ofrecer un panorama general del desarrollo social, tanto nacional como de Morelos, y bueno, nos enfocamos mucho en el tema de la pobreza, ¿no? Pero el tema del desarrollo social y el bienestar de la población es muy amplio, y muestra de ello es que también tenemos más indicadores además de estos de pobreza. Por ejemplo, aquí les pusimos 4 indicadores, uno que tiene que ver, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano, y este mide resultados que tienen que ver con salud, educación e ingresos. ¿Sí? Este lo publica el PNUD y tiene una periodicidad anual. Hay reportes para el nivel nacional. Algunos reportes se han publicado para las entidades federativas e incluso para municipios. También tenemos un índice que es el de marginación. Este es, digamos, el índice más longevo, antiguo de los indicadores de desarrollo social, y este integraba variables que tienen, o integra más bien variables que tienen que ver con dimensiones estructurales de la marginación. Y son básicamente indicadores de educación de nuevo, de vivienda, de ingresos y de la distribución de la población. En este caso, para la distribución de la población se tomaba en cuenta el tamaño, y para los ingresos el ingreso de las personas en rangos de salarios mínimos. Finalmente hay otro índice que elabora el Coneval, que es el de rezago social. Bueno, el índice de marginación, entre sus ventajas, perdón que me regrese, es que tenía desagregación por entidad federativa, por municipios y por localidad. El índice de rezago social mide carencias sociales, también desagregadas por entidad federativa, por municipios y por localidades, y toma en cuenta las
carencias relacionadas con educación, salud, servicios básicos y espacio en las viviendas. Y por último tenemos un indicador de desarrollo social que tiene que ver con las zonas de atención prioritarias, que hace una mezcla de tanto el índice de marginación, de rezago social y de pobreza para diferentes unidades, sobre todo para municipios y para AGEPs urbanas. ¿Sí? Bueno, espero que no les haya resultado tan tedioso, hay mucha información al respecto en términos de desarrollo social y pobreza. Y ya para terminar, en esta sección quisiera puntualizar algunos de los retos más visibles que tenemos para el desarrollo social y bienestar en México. Espero que de alguna manera haya podido transmitirles la idea de que el desarrollo social es un tema complejo y bueno, va más allá de la pobreza. Y en este sentido, tanto el país como las entidades federativas, en este caso les mostrábamos resultados de Morelos, pues tienen amplios retos, ¿no? En términos de el acceso a los derechos sociales o el ejercicio de los derechos sociales y la superación de la pobreza. Por otra parte, uno de los retos principales asociados al desarrollo social es que nos hemos enfocado en una política social que garantiza pisos mínimos de desarrollo social, es decir, tratamos de, por ejemplo, que las personas tengan acceso a los servicios de salud mediante mecanismos como el Seguro Popular, pero hace falta todavía garantizar que estos mecanismos brinden acceso efectivo y de calidad a las personas, a todas. Entonces, necesitamos avanzar de este enfoque de pisos mínimos hacia uno más amplio, como es el acceso efectivo y la calidad de los derechos sociales. Otro de los aspectos es que el enfoque de derechos se tiene que reflejar en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Y esto es un reto en general para identificar a las personas que puedan presentar ya sea carencias sociales o problemas de ingreso. Ahorita, por ejemplo, en la actual administración se están identificando más grupos de población que requieren atención que estrictamente problemas públicos, ¿no? Específicos. ¿Con esto a qué me refiero? No estamos buscando o tratando de identificar a personas que tengan un problema de ingresos, sino por ejemplo, estamos tratando de llegar a todas las personas adultas mayores con una pensión para el bienestar que es universal. Ya no nos estamos enfocando en si tienen una característica adicional. Entonces, esto también es un reto para el diseño de las políticas públicas. Bueno, en general yo trabajo en una administración, en la administración federal. En general todas las administraciones han asumido que el desarrollo social y el combate a la pobreza no es tarea de una sola secretaría o de un solo nivel de gobierno. En realidad se necesitan estrategias de coordinación amplias, tanto a nivel federal como con las entidades federativas, los municipios, y esto pues es en realidad un reto porque generalmente se tienen dificultades tanto para coordinarse a nivel federal y ya no se diga entre diferentes órdenes de gobierno. Bueno, hay que poner también atención en el tema de los ingresos, es la dimensión que menos se ha modificado en los últimos años. Se han logrado avances, como les mostré, en casi todas las carencias sociales, salvo seguridad social, que se mantiene muy alta, pero en general lo que tiene que ver con los ingresos, pues es un tema en el que no hemos podido avanzar demasiado, y bueno, para ello se requieren que tanto la política económica como la política social converjan en mejorar esto. Aquí les ponía un ejemplo, es tratar de instrumentar un esquema de protección social universal que pues busque mayor igualdad en el espacio del bienestar económico, como el acceso al ejercicio de los derechos sociales, en este caso de la seguridad social. Bueno, en esta lámina les trato de resumir lo que se está tratando de hacer en la actual administración federal, que busca un nuevo estilo de política social, alejándose un poco de la focalización. Si quieren ahorita podemos ver esto. Y bueno, tiene una vertiente más multisectorial, que tiene que ver con la atención de diversas secretarías de Estado y se está tratando, como ya les decía, de que sea de acceso universal.
Entre los aspectos más destacados, pues se ha incrementado el monto de pensiones no contributivas, que tienen que ver con el programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, y se ha universalizado. También se brindan ahora apoyos económicos para personas con discapacidad. Tenemos un nuevo programa que se denomina Sembrando Vida, que busca reforestar y ayudar a que las personas mejoren sus ingresos, pero además también tenemos otra serie de programas en otras secretarías, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de becas en la Secretaría de Educación Pública, que sustituirá al anterior Prospera. Y bueno, de nuevo lo que les decía hace un momento, lo que se tiene como principal reto pues es fortalecer el diseño de los programas sociales, buscando que estos sean más efectivos y eficientes, y que además tengan mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación para que se aseguren los resultados de estos programas y se eviten usos inadecuados. Bueno, hasta aquí dejo mi intervención. Si tienen alguna duda o comentario, pues espero. La Universidad Internacional otorga el siguiente reconocimiento a Fernando Acosta por su destacada participación en el Congreso Uninter Empresarial 2019, con la conferencia magistral Criptomonedas en la era de la economía digital. Un fuerte aplauso, por favor.